Y tan lejos, como ahora mismo, ahora Susana cierra los ojos y sueña despierta. Se imagina oír la puerta y verla entrar, acercarse a su lado, ponerse de rodillas y oírle preguntar: ¿quieres un cigarrillo? Y responder: sí. Después de un beso tierno. Observa su sonrisa y sin querer se deja vencer por el sueño. Entretanto, en el salón el murmullo es constante entre unos y otros, aunque va disminuyendo a medida que se van retirando. Celine se acerca a Javi con cierta preocupación y le dice: ya hace mucho que subió Susana a cambiarse, ¿verdad? Dice Javi: sí, hace bastante. Pregunta Celine: ¿no le habrá pasado nada? Dios bendito, no quiero ni pensar. Dice Javi: estará descansando, ha tenido un día muy intenso y le gusta estar sola. Dice Celine: voy a ver por si acaso, me sentiré más tranquila. Dice él: si está durmiendo, no la despiertes, por favor. Dice ella: no, solo voy a ver. Celine se precipita hacia su cuarto, da unos golpecitos en la puerta y al no oír respuesta, entra con sigilo y la ve sobre la cama boca arriba. Se acerca a ella con cierto nerviosismo y le zarandea un brazo a la vez que exclama: Susana, Susana, ¿estás bien? Ella abre los ojos y se incorpora asustada. ¿Qué pasa? ¿Ha sucedido algo? Dice Celine. No, tranquila. Pensaba que te había pasado algo a ti. Perdona, te he despertado. Dice Susana: no importa, no quería quedarme dormida. Dice Celine: qué tonta soy. Dice Susana: no pasa nada, no te preocupes. Dice Celine: es que estoy tan afectada, aún no me lo puedo creer. Dice Susana: a mí me pasa lo mismo. Las dos se abrazan durante largo rato hasta que deciden reunirse con los ya pocos visitantes, preguntando Javi: ¿qué quieres hacer? ¿Vas a quedarte aquí esta noche? Dice Susana: no, esta casa es demasiado grande para mí sola. Dice él: está Celine, Chris, los hermanos de Christian y los empleados. Dice Susana: prefiero volver al hotel. Dice Javi: entonces vamos ya, yo también estoy cansado. Después de despedirse de los asistentes, los dos se dirigen al hotel y Javi pregunta: ¿qué vas a hacer ahora? Dice Susana: no lo sé, supongo que volver a casa. Pregunta Javi: ¿a qué casa? Dice ella: a la mía. Pregunta Javi: ¿qué harás con la de Alicante? Dice Susana: dejarla, total era de alquiler. Parece que todo estaba predestinado a que fuese así. Siempre salgo de mi casa para acabar volviendo a ella. Dice Javi: cierto, mira que te has cambiado veces, pero siempre acabas allí, a tu primera casa. Dice Susana: sí, la primera y la última. Dice Javi: no digas eso, aún te queda mucho por hacer. Dice Susana: a mi edad ya no tanto, hijo, a mi edad ya no. Dice él: esto lo dices ahora, pero dentro de un tiempo ya no te acordarás. Dice ella: siempre me acordará. Dice él: me refiero del dolor. Afirma Susana: eso espero. Al llegar al hotel, se acomodan en sus respectivas habitaciones y se acuestan de inmediato. Ya es muy tarde y después de un largo día no tardan en conciliar el sueño. A la mañana siguiente, Susana se levanta muy tarde. Su hijo ha de llamarla para ir a recoger las cenizas y exclama: date prisa o no te podré acompañar, yo he de coger el vuelo esta misma tarde. Afirma Susana: está bien, dice él, lo que no sé es cómo vamos a salir de aquí, está plagado de periodistas. Exclama Susana: vaya por Dios, ¿y por la puerta de atrás? Dice Javi: ya lo he comentado con el conserje, pero también hay, aunque menos. Dice Susana: entonces, ¿por dónde salimos? Dice Javi: si sales y hablas con ellos. Exclama Susana: no, ¿qué podría decirles yo? Dice Javi: cierto, seguro que te avasallan a preguntas más que a escucharte. Dice Susana: por eso, ya sabes lo que se debe estar especulando por todas partes. Dice él: sí, y no lo quieras saber. Dice ella: me imagino, son implacables, me estarán destripando viva. Dice él: más o menos, con tal de darle el máximo sensacionalismo. Dice ella: bueno, como solía decir Christian, no hagas caso a nada, ya se cansarán. Dice Javi: de eso no estoy tan seguro. Pregunta ella: ¿qué hago entonces? Dice él: no sé. Pregunta Susana: ¿y si sales tú y les dices que ya me he ido? Dice Javi: no me creerán, llevan aquí desde la madrugada. Dice ella: pero si cuando llegamos anoche no había nadie. Dice Javi: creyeron que te quedarías en casa de Christian, pero ya averiguaron que estás aquí. Dice ella: entonces deberé cambiar de hotel. Dice él: ven conmigo a Barcelona esta tarde. Dice ella: no puedo,
Debería volver mañana para hablar con los de la revista. Dice Javi, y si salgo y les digo que te vas a quedar descansando, a lo mejor se van. Los dos se miran interrogantes, conscientes de que no serviría de nada, a lo que afirma Javi. Coge tus cosas, voy a por un taxi y te recojo por la parte de atrás, donde los camiones descargan el género, recogemos las cenizas y te instalas en un hotel de las afueras. Dice Susana, estupenda idea, un hotel junto al aeropuerto, me sentiré más tranquila. Dice Javi, a ver cuántos días podrás estar sin que te molesten. Dice ella, bien, dame 15 minutos y bajo. Dice él, yo aviso al Botones que te acompañe. De acuerdo, dice ella. Así lo hacen, aunque no les resulta nada fácil. Javi tiene verdaderas dificultades al salir y alcanzar a tomar un taxi. Acosado a preguntas que no responde, al llegar frente a la puerta trasera, apenas tienen problema, ya que el taxi entra en la zona reservada del hotel, donde Susana, junto a su maleta, se acomodan sin dificultad. Finalmente salen de la zona y al llegar frente al edificio donde han de recoger las cenizas de Cristian, Susana exclama, «Esto también está plagado de periodistas». Dice él, «Ya veo». Pregunta ella, «¿Y cómo saben que íbamos a venir?» Dice él, «No lo saben. Hacen guardia en todos los lugares posibles. Deben llevar aquí toda la mañana». Pregunta Susana, «¿Y qué hacemos?» Dice él, «Llama por teléfono y que venga su agente o un mensajero a recogerlo». Afirma ella, «Sí, será lo mejor». Dice él, «Si quieres bajo yo, a mí apenas me conocen, paso más desapercibido». Pregunta Susana, «¿Te atreves?» Dice él, «Claro, aunque será mejor que tú te vayas al hotel y yo iré en otro taxi». Susana le pregunta al taxista por el hotel más discreto junto al aeropuerto. Le indica el nombre a Javi y se traslada hacia allí. Durante el trayecto, el taxista le comenta, «Debido a su situación, yo creo que ese hotel es el más apropiado». Afirma Susana, «Eso espero». Dice el taxista, «Si quiere, cada vez que deba hacer un desplazamiento, me llama y así no se arriesga a que nadie sepa dónde se encuentra». Dice ella, «En el hotel hay empleados, no creo que el desplazamiento me resuelva el problema». Dice el taxista, «Yo ya no puedo ofrecerle más». Dice ella, «Se lo agradezco de todos modos». Susana se apea con rapidez y pide una habitación, donde se instala a la espera de Javi, que no tarda en llegar con el recipiente que contiene las cenizas de Cristian, en el interior de una bolsa corriente, en un intento por pasar desapercibido. Susana, al ver la bolsa, expresa, «No, prefiero no verlo. No sé si ha sido buena idea ir a buscar las cenizas». Dice Javi, «Si quieres me las llevo a Barcelona hasta que decidas qué quieres hacer con ellas». Dice Susana, «Sí, creo que será lo mejor». Dice él, «Bien, entonces yo ya he de irme». Dice ella, «Me gustaría acompañarte al aeropuerto, pero...». Dice él, «No te preocupes, me hago cargo». Dice Susana, «Ya». Dice Javi, «Manténme informado de dónde estás». Dice ella, «Descuida». Los dos se abrazan y Javi se va, quedando Susana sentada sobre la cama, cabizbaja, y exclama, «¡Qué horror! No sé cuánto tiempo podré soportar esto». Se tumba en la cama, pero su mente permanece en blanco. Poco más tarde, pide algo de comer y activa el teléfono, que permanece en silencio en las últimas 30 horas. Observa la infinidad de llamadas acumuladas, aunque no las devuelve, salvo la de su hijo, que le sorprende, ya que aún ha de estar en el aeropuerto, y le explica, «Menos mal que no has venido. Están en todas partes, me han estado agobiando mucho, por eso he subido pronto a embarque. Por lo visto, Chris ha ido a un programa de televisión y ha hablado de mí». Dice Susana, «Vaya, pues sí que se ha dado prisa, y eso que según él no se lo creía». Dice Javi, «El caso que ahora me asedian a preguntas también a mí». Dice Susana, «Pues sí que lo siento, ¿lo ves? Mentir no está bien, pero decir la verdad aún es peor». Dice Javi, «Nunca se sabe». Dice Susana, «¿Y qué piensas hacer?» Dice Javi, «De momento nada, pero si veo que también me acosan en Barcelona, deberé pensar en algo». Afirma Susana, «Claro». Dice Javi, «Bueno, de eso ya hablaremos cuando llegue. Lo que realmente te quería decir es que lo mejor que puedes hacer es alojarte en casa de alguien». Pregunta Susana, «¿En casa de quién? Apenas conozco a nadie en Madrid». Dice Javi, «En casa de Celín, por ejemplo». Duda Susana al responder y le dice, «No sé, ella tiene a su familia. Esto también la podría comprometer». Dice Javi, «Pues piensa en algo, porque como te he dicho, están en todas partes». Dice ella, «No sé, esta situación me supera. Cristian es quien estaba más acostumbrado a esto y sabía cómo hacer las cosas. Ahora no tengo quien me pueda aconsejar». Dice él, «¿Su agente o los de la revista?». Dice ella, «Claro, eso haré».
Dice él, bien, que te sea leve. Dice Susana, y a ti, también a ti, que tengas buen viaje. Al colgar el teléfono, llama de inmediato a Israel, a quien le expresa, estoy muy agobiada, no sé qué hacer, están en todas partes. Le pregunta Israel, ¿y tú dónde estás? Dice ella, cerca del aeropuerto. Pregunta él, ¿no pensarás irte ahora? Nos queda mucho trabajo por hacer. Dice ella, lo sé, pero no sé dónde alojarme para sentirme segura. Dice él, no te preocupes, nosotros nos encargamos de todo. ¿Dónde estás? Dice ella, en un hotel. Dice Israel, hoy quédate allí y mañana a primera hora vengo y hablamos, pero por favor, no te vayas a Barcelona aún. Dice Susana, no, hoy por supuesto que no. Dice Israel, cálmate, mañana seguro encontraremos una solución. Gracias, le dice Susana. Se siente algo más aliviada, pero no sale de su habitación. Pide la cena y cuelga el cartel de no moleste. Con tanta gente pendiente de ella, se siente más sola y aislada que nunca. No se atreve ni siquiera a poner la televisión ni consultar las redes sociales. Se tapa la cara con las dos manos y llora desconsolada, dejándose caer sobre la cama, quedándose dormida. Al despertar, coge el teléfono y se pasa horas hablando con todas esas personas acumuladas en sus llamadas perdidas, con quienes comparte sus penas y sobre todo sus temores. Recibe infinidad de consejos, aunque no le sirven de mucho, como comenta. No necesito consejos, necesito soluciones. Ciertamente es pronto, y en lo que todos están de acuerdo es que con el tiempo la gente se olvidará y todo cambiará. Y se dice, posiblemente será así, en cuanto aparezca otra noticia que alimente a esas jaulas de grillos. Realmente le ha sido muy reconfortante hablar con sus familiares y amigos, pero la aflicción sigue haciendo mella en su mente, al recordar tantos y tantos momentos vividos con Cristian, y no puede más que maldecir su vida y su suerte. A la mañana siguiente, muy temprano, se reúne con Israel y su habitual acompañante, quien le afirma, no deberías permanecer encerrada, has de salir y enfrentarte a la realidad. Dice ella, no puedo, no estoy preparada para esto, y encima ahora molestan también a mi hijo. Dice él, no debiste revelar esa noticia. Dice Susana, el hijo de Cristian debía saberlo por mí y no por la prensa. Dice él, pues vaya con el niño, porque te está poniendo buena. Pregunta Susana, ¿solo él? El periodista no dice nada, pero afirma con un elocuente movimiento de cabeza, añadiendo Susana, no quiero ni pensar en lo que se estarán inventando. Dice el periodista, ya sabes cómo son. Dice Susana, sí, suelo ver la televisión. Dice él, no te preocupes, lo superarás. Lo primero que has de hacer es cambiar de hotel. Pregunta, ¿tú crees? Dice él, sí. Has de trasladarte a uno de los mejores hoteles de Madrid. La revista se hace cargo de todo mientras estés trabajando para nosotros. Dice ella, está bien, pero no puede ser uno cualquiera. Ha de estar lejos y ser discreto. Dice él, será el mejor y más céntrico. Es el que dispone de mayores medidas de seguridad y control, sobre todo control de la privacidad de sus clientes. Los empleados, por contrato, no pueden filtrar absolutamente nada sobre lo que sucede en sus instalaciones. Pregunta Susana, ¿se ha enterado alguien de que estoy aquí? Dice Israel, de momento solo hay rumores, motivo suficiente para que vengan a hacer guardia en la puerta. Exclama Susana, vaya por Dios, ya no sé qué hacer. Dice él, pero ¿a qué le tienes miedo en realidad? Dice ella, no sé, nunca fui partidaria de salir en la prensa. Creí que con Cristian estaría siempre en segundo plano y protegida por él. Y ahora temo que todas esas burradas que puedan decir afecten a mi familia y amigos. Dice Israel, es duro decirlo, pero son los inconvenientes de la fama. Dice Susana, yo no quiero fama, yo solo quiero estar tranquila. Dice él, debes saber que explicar tu historia va a crear, o eso esperamos nosotros, más resonancia. Dice ella, cierto, pero al menos con la verdad. Si mi actitud ha sido negativa, al menos me criticarán con motivo. Dice él, visto así, bien, y cambiando de tema. Hoy mismo te trasladas. A las 11 en punto vendrá a recogerte un coche, nada de taxi, y si te parece bien, esta misma tarde comenzamos a trabajar. Dice ella, me pongo en tus manos. Dice él, recuerda que no puedes hacer ningún tipo de declaración respecto a lo que vamos a tratar en la revista. Afirma Susana, lo sé. Dice él, sobre lo demás ya publicado, puedes decir lo que quieras. Pregunta Susana, ¿lo demás? Dice él, por si te preguntan algo relacionado con las declaraciones de Chris o lo relacionado con la boda. Dice Susana, supongo que esta boda no tiene la aprobación de nadie, ¿verdad? Dice Israel, la gente es muy tradicional y quien no lo es se lo hace con tal de juzgar a otro. Dice ella, claro,
aunque eso ya me imaginaba que iba a ser así. Dice él, bien, a la tarde nos vemos. Recuerda, te vendrán a recoger a las 11 en punto. Afirma Susana, está bien. Susana intenta no pensar, se limita a darse un baño y componer su escaso equipaje, cuyo mayor espacio lo ocupa su vestido de novia, sin dejar de observar sus múltiples encajes cada vez que abre la maleta e intenta evitar las lágrimas que asoman de nuevo entre sus ojos. Después de desayunar, también con mucha calma, le comunican que su coche la está esperando. Con decisión, se dirige al exterior, donde se sorprende al ver la nube de fotógrafos que la esperan fuera y solo se pregunta, ¿cómo es posible? Sin mirar a nadie, se abre paso entre los micrófonos que le acercan a la boca, junto a constantes preguntas como ¿qué opinas sobre las declaraciones del hijo de Cristian? ¿Qué tienes que decir sobre los rumores de otro hijo secreto de Cristian? ¿Fue la boda un modo para lucrarte a través de la fama? ¿Has vendido también tus siguientes declaraciones? ¿Estás esperando una oferta millonaria para hablar? ¿Qué harás con la herencia de Cristian? Las preguntas se suceden hablando varios periodistas a la misma vez, pero Susana solo mira al frente hasta abrir la puerta del coche, donde se gira y les habla. No puedo opinar sobre lo que desconozco. No he leído la prensa ni he visto televisión y mis primeras declaraciones acontecerán esta tarde. Las preguntas se suceden sobre cuándo y dónde y solo responde, ya se os dirá. Se introducen en el automóvil que se pierde hacia el céntrico hotel, donde entran directamente en el parking y de ahí al ascensor, directo a su habitación. Susana se sorprende al comprobar que se trata de una deslumbrante suite con un amplio salón, comedor, zona de despacho, barra de bar y 2 dormitorios con sendos jacuzzi. Lo observa y se entristece. Qué pena no poderlo compartir con él, como antes, como siempre. Y ahora, ¿qué hago yo aquí sola? El teléfono interrumpe sus pensamientos y al descolgar escucha la voz alterada de Israel, que pregunta, ¿qué es eso de que vas a dar una rueda de prensa? Exclama Susana. No puedes hacer eso. Dice él, ¿qué? Yo no he dicho tal cosa. Dice Israel, todos los medios están esperando el comunicado del lugar y la hora. Dice ella, pero si yo no he dicho nada, será una mentira más. Dice él, está grabado a la salida del hotel. Dice ella, no puede ser, no he dicho nada sobre ninguna rueda de prensa. Solo dije que harían las declaraciones esta tarde, pero me refería a vosotros, para vuestra revista. Exclama Israel, vaya por Dios. Dice ella, ¿pero qué pasa? Si han entendido mal, yo no tengo la culpa. Dice él, ahora, si no das la cara, sí tendrán motivos para derrochar en críticas. Pregunta ella, ¿y qué hago? Dice él, deberás hacer esa rueda de prensa. Dice ella, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice Israel, esta mañana ando muy liado. A ver si a la hora de comer vengo y arreglamos esto. Afirma Susana, de acuerdo. Las dudas se multiplican en la mente de Susana y se dice, este mundo lo desconozco, pero cada vez lo entiendo menos. No sale de dudas hasta que llega Israel, que deciden almorzar juntos. Y dice él, vamos al restaurante y hablamos con tranquilidad. Pregunta ella, ¿con tranquilidad en el restaurante? Dice él, solo están los clientes del hotel, o sea, que sin problemas. Afirma Susana, está bien. Inicialmente no parecen llamar la atención y mientras degustan una copa de vino a la espera del entrante, expresa Susana. A ver, explícame esa urgencia ahora en hablar. Dice Israel, a ver, Susana, eres la principal noticia en todo el país. Dice, y la más debatida, tanto por la muerte de Cristian como por la atípica boda y por la aparición de un supuesto hijo secreto. Dice ella, pero eso ya era así, ¿qué ha cambiado de la noche a la mañana? Dice él, una cosa son los programas del corazón, que pueden hacer 1001 comentarios, opiniones, suposiciones, inventados o no, y otra cosa es lo que sale en las noticias, que son contrastadas y reales. Dice ella, pero yo no he nombrado una rueda de prensa en ningún momento. Dice él, en el argot periodístico, al anunciar unas declaraciones sin matizar el medio, se entiende que se trata de una rueda de prensa. Pregunta Susana, así que debí matizar que era en vuestra revista. Dice él, en este caso, sí. Susana suspira y afirma, así que ahora me veo obligada a dar una rueda de prensa. Dice él, sí, yo mismo daré el comunicado del lugar y la hora. Pregunta ella, ¿y dónde va a ser? Dice él, en la sala de actos de este mismo hotel por la tarde. Exclama Susana, ¿tan pronto?
Dice él, nos tenemos que ceñir a lo que tú misma has dicho esta mañana. Dice ella, claro, pero ¿qué he de decir y qué no? Dice él, te he traído el contrato, léelo con detenimiento sin saltarte ninguna cláusula. Dice ella, no podré acordarme de todo si es esta misma tarde. Dice él, es muy sencillo, responde a todas las preguntas como creas conveniente, salvo cualquier tema relacionado con el pasado. Solo di, de eso no puedo hablar. Si te preguntan por qué, les dices que lo harás en el medio oportuno. Limítate a responder solo a lo más actual. Dice ella, espero no meter la pata, pero ¿y si lo hago? Dice él, a ver, no es grave, pero no profundices en el tema. Afirma ella, está bien. Dice Israel, sobre todo no te precipites. Escucha la pregunta, piénsala y responde con brevedad. Por el tiempo que precises, no te preocupes. Pregunta Susana, ¿y si me insultan? Dice él, no, mujer, esto no será como la caja de grillos. Todos son profesionales de gran prestigio y muy serios. Afirma ella, bien. Pregunta él, ¿quieres que te ponga un poco al día sobre lo que se ha contado? Dice ella, no, prefiero no saber nada. No quiero premeditar las respuestas. Afirma él, como quieras. Pregunta Susana, ¿crees que debería? Dice él, en parte no. Así te dará naturalidad y con ello fiabilidad. Les interrumpe el camarero posando los platos sobre la mesa mientras Susana observa a varios comensales y expresa, la gente está murmurando y no parecen ser muy discretos. Dice él, no te preocupes, eso es normal, eres noticia, pero nadie te molestará. Pregunta ella, ¿quién me mandaría a mí dejarme convencer por Cristian en casarnos? Dice Israel, extraño que se quisiera casar, era el eterno soltero. Dice ella, sí, yo no estaba de acuerdo porque también era una eterna soltera. Dice Israel, eternos amantes también. Afirma ella, exacto. Dice Israel, como profesional no debería decirlo, pero estoy impaciente por comenzar con tu historia. Pregunta ella, ¿en cuántos fascículos se va a presentar? Dice él, depende del interés. Cuanto mayor venta, más estiraremos la historia. Dice ella, no comprendo. La historia será la misma. Dice él, sí, pero se puede adornar con fotografías, incluir más detalles. Pregunta ella, ¿y si no hay interés? Dice él, ¿se resumirá en 3 ediciones? Pregunta Susana. ¿A mí me afecta de algún modo? Dice Israel, nos afecta a todos. Tus honorarios son por fascículo. Cuanto más interés, más ediciones. Pregunta ella, ¿y esto cuánto puede durar? Dice él, si va bien, varios meses. Dice ella, pero yo no quiero quedarme en Madrid mucho tiempo. Exclama él, no, mujer, tú solo el tiempo que necesites para contarnos la historia. El resto ya corre de nuestra cuenta. Dice Susana, claro, ya veo que no estoy en la onda. Dice él, cuando tengamos al menos el 50% de la historia, podrás irte a Barcelona y venir una vez a la semana. Dice ella, prefiero hacerlo todo seguido. Dice él, tú decides. El resto del almuerzo se limitan a comentar temas intrascendentes y Susana se recluye en su habitación, donde lee con detenimiento el grueso del contrato, a la vez que intenta mentalizarse sobre lo que debe o no decir, en esa rueda de prensa que la mantiene en un constante nerviosismo que no consigue controlar. De nuevo coge el teléfono y, dando un repaso a sus llamadas perdidas, se comunica con su familia, de la que recibe tranquilidad y apoyo, al sentir que las personas que más le importan están de su lado, la confortan y, apenas sin pensar, se compone para asistir a esa rueda de prensa que está a punto de comenzar. Ya preparada, espera impaciente la llegada del representante de Cristian e Israel, junto a 2 periodistas de la revista, quienes al llegar la acompañan y la aconsejan durante el trayecto. Sobre todo, tranquilidad. Medita cada respuesta y tómate el tiempo que necesites. No te importe hacerles esperar. Añade otro periodista. No tienes nada mejor que hacer, así que tómatelo con mucha calma. Susana, al escucharles, se siente arropada, por lo que su nerviosismo desaparece a medida que salva los metros que quedan hasta llegar a la sala de actos, donde pasa directamente a sentarse sin ni siquiera mirar el tumulto de periodistas que se agolpan a su alrededor. Levanta la vista, pero mira sin ver nada y solo dice un tenue buenas tardes. Apenas sin tiempo a respirar, inician las preguntas. ¿Qué hay de cierto en que tu hijo es también de Cristian? ¿Ha sido esta extraña boda un modo de crear polémica? ¿Es cierto que no haces declaraciones porque estás esperando una oferta millonaria? Susana, que escucha con atención, habla con mucha calma y dice, a todos a la vez no puedo responder. Después de un murmullo, uno de los organizadores pide sucesión y se inician las preguntas. ¿Por qué esa actitud de mantenerte en silencio?
dice Susana. Todo ha sucedido muy rápido. No estaba de humor para hablar con nadie. Pregunta el periodista. ¿Has decidido hablar hoy porque no has recibido la oferta que esperabas? Dice ella. Eso es absurdo. No espero oferta alguna. Pregunta otro periodista. ¿Afirma que su hijo es de Christian ahora que ya no está y le es imposible rebatir? Dice Susana. Ese es un tema privado que solo le transmití a Chris antes que lo hiciese la prensa. Pregunta otro periodista. ¿Qué opina de sus declaraciones en televisión? Dice ella. No he visto la televisión. Dice otro periodista. Pero estará al corriente de la opinión que tiene al respecto. Dice Susana. No lo sé. No he hablado con él. Pregunta otro periodista. ¿Piensa seguir manteniendo que es hijo de Christian? Dice Susana. Mantendré todo lo que sea cierto. Dice otro periodista. Si es así, ¿por qué lo ha mantenido en secreto tantos años? Dice ella. Todo lo que concierne a Christian fue siempre un secreto. Preguntan de nuevo. ¿Ha decidido revelarlo ahora para lucrarse después de su fallecimiento? Dice ella. Se desveló el secreto desde el momento que nos casamos. Preguntan de nuevo. ¿Fue la boda también un modo de llamar la atención y resolver los problemas económicos de Christian? Dice Susana. Christian no tenía problemas económicos. Preguntan de nuevo. ¿Sabes si tiene más hijos secretos? Dice Susana. No lo sé. Una nueva pregunta. ¿No lo sabe o no quiere responder a la espera de otra exclusiva? Igualmente responde Susana. No lo sé. Pregunta otro periodista. ¿Cabe esa posibilidad? Dice ella. En cualquier hombre siempre cabe esa posibilidad. Preguntan. ¿Se casó con él porque sabía que iba a morir? Dice ella. Nadie podía prever eso. Todo fue muy repentino. Preguntan. ¿Se casó después de su fallecimiento por el temor a perder la exclusiva de la boda? Dice ella. Lo hice porque fue la última voluntad de Christian. Una nueva pregunta. ¿Y aprovechó la circunstancia por afán de protagonismo y aumentar su caché? Dice Susana. Solo cumplí con la última voluntad de Christian. Pregunta otro periodista. ¿Cuándo se inició su relación? Dice ella. Hace muchos años. Preguntan de nuevo. ¿Antes o después que naciera su hijo? Dice Susana. ¿Qué pregunta tan absurda? De nuevo se escucha un murmullo y de nuevo preguntan. ¿Tiene alguna prueba de paternidad? Dice ella. Yo no necesito demostrar nada. Dice otro periodista. Entonces ha de estar de acuerdo con las declaraciones de Chris al opinar que todo es una farsa para acceder a mayor parte de la herencia. Dice Susana. Chris puede estar muy tranquilo. Mi hijo no está reconocido como legítimo de Christian. Dice otro periodista. Se puede solicitar la prueba de paternidad. Dice ella, esa decisión la tiene que tomar los interesados y no creo que sea Chris. Dice otro periodista, su hijo Javi, ¿qué opina de todo esto? Dice ella, sobre ese tema solo puede hablar él. Le dicen, si es cierto que llevaba tantos años de relación, ¿por qué casarse ya a esta edad? Dice ella, lo hicimos cuando consideremos que había llegado el momento. Le preguntan, ¿ha aprovechado su estado actual para alentarle al matrimonio? Dice Susana, ¿estado actual? ¿Qué estado actual? Le dicen, decadente, enfermo. Dice ella, no tenía problemas de salud, salvo los típicos achaques de la edad. No padecía del corazón y ha sido un terrible golpe para todos. Le preguntan, ¿por qué vendisteis la exclusiva? Pregunta ella, ¿y por qué no? Le preguntan de nuevo, ¿consideraron que era un buen negocio? Susana no sabe qué responder y le afirman, entonces, es cierto que sigue manteniendo la exclusiva. ¿Hasta cuándo y qué más ha vendido? Dice ella, no puedo matizar un tema que se ha de publicar en primicia por la misma revista. Le preguntan, entonces lo admite. Dice ella, nunca lo he negado. Solo niego todo lo que se ha dicho sobre mis declaraciones, ya que hoy es la primera vez que hablo. Le dicen, en la revista sí se ha publicado sus declaraciones. Dice ella, es así, las únicas desde el principio. El resto, todos son suposiciones. Le preguntan, ¿no ha dicho que no lee prensa ni ve televisión? Dice ella, y es cierto, pero me lo imagino, sé cómo son. Le preguntan, ¿y qué piensa hacer con la herencia de Christian? Dice ella, de eso no sé nada, lo pensaré en cuanto se realice la lectura del testamento. Le preguntan, ¿piensa aceptar o rechazar la herencia? Dice ella, lo decidiré llegado el momento. Le preguntan, ¿va a fijar su residencia en casa de Christian? Dice ella, no, nunca me gustó ese lugar para vivir. Le preguntan, ¿se trasladará a la casa de Alicante que Christian compró para usted?
Dice ella, no se ha hecho tal compra, es de alquiler. Preguntan, ¿teníais previsto el divorcio para seguir lucrándose de las exclusivas? Dice ella, prefiero no responder a preguntas absurdas. Le preguntan de nuevo, ¿es ese un modo de evadir la respuesta porque estamos en lo cierto? Dice ella, nada más lejos de la realidad. Le dicen, explíquelo pues, dice ella, no puedo. Todas las razones, dudas, preguntas, pasado y presente de mi vida con Cristian, lo encontraréis la próxima semana en la revista, cuya exclusiva les pertenece en su totalidad. Se levanta lentamente y concluye, os agradezco vuestra presencia, gracias y buenas tardes. Mientras se retira, se suceden las preguntas, pero ya no las escucha. Sale de la sala junto a Israel, a quien le expresa, pues no ha sido para tanto como me pensaba. ¿He metido la pata en algo? Le dice él, no, has estado muy bien. Lo mejor ha sido la publicidad que le has dado a la revista para la próxima semana. Dice Susana, sí, ese interés ya lo lleváis por defecto. Él lo afirma entre risas y ella expresa, me siento bien, como si me acabara de quitar un peso de encima. Dice él, claro, mujer, ya verás cómo te acostumbras. Dice Susana, me apetece quedarme en la cafetería, no quiero volver a la habitación. Dice él, claro. Pregunta ella, ¿a qué hora comenzamos nosotros? Dice él, hoy se ha hecho algo tarde, lo dejaremos para mañana a primera hora. Así tendrás tiempo de pensar esta noche, para explicarlo todo con claridad y bien definido. Estoy seguro que va a ser un gran éxito. Dice ella, yo, como tú me digas. Dice Israel, haz memoria sobre todo de los principios, del mismo momento en que os conocisteis. Intenta visualizarlo para así poderlo narrar lo más preciso posible. Dice ella, de acuerdo. Susana pasa largo rato en la cafetería, sola y sumergida en sus propios pensamientos, sobre todo intentando hacerse consciente de su nueva situación que hasta ahora ha vivido en su propia nube. Más tarde, visita las distintas instalaciones del hotel y se detiene en la boutique, donde adquiere varias prendas de vestir, en su mayoría informales, en un intento por no llamar la atención. Vuelve a la cafetería y se limita a esperar la hora de la cena en el restaurante contiguo. Al volver a la habitación, se acomoda en el salón y por primera vez en los últimos días se atreve a encender la televisión, aunque omite los programas del corazón. Más tarde, se acuesta e intenta retroceder en el pasado como le aconsejara Israel, pero sin querer, su mente se desvía hacia lo acontecido en la rueda de prensa y se dice, todos creen que esto es una mentira, una farsa para conseguir fama, todo por intereses. ¡Qué equivocados están! A partir de mañana explicaré mi historia, nuestra historia, aunque nadie se la creerá. Después de unos momentos con la mente en blanco, se dice, en realidad, poco me importa. Ahora solo me resta vivir por vivir. ¡Qué estúpido ideal! Pero sin Cristian ya no quiero nada más, solo reunirme con él. Se acuesta relativamente temprano y se queda dormida dibujando en su mente los mejores momentos a su lado, los últimos. A la mañana siguiente, muy temprano, llegan dos periodistas excusando a Israel y se acomodan en el salón, colocando dos grabadoras en la mesa de centro y afirman, ya puedes comenzar. Pregunta ella, desde el principio, le dicen sí. ¿Cuándo le conociste? Susana esboza una amplia sonrisa y comienza a hablar. Yo tenía 9 años, incluso quizá aún no los había cumplido. Mi hermano hizo el servicio militar en Madrid y vine con mi madre a la jura de bandera. Mi padre no pudo acompañarnos por motivos de trabajo o no quiso, ya que pudo más su rivalidad por el fútbol entre el Barcelona y el Madrid. Sea como fuere, no vino. Nos instalamos en un hostal durante 3 días para aprovechar y conocer algo de la ciudad. El domingo por la mañana fuimos al mítico Rastro. Dimos muchas vueltas y me detuve frente a un chico que estaba sentado sobre una caja de madera y a su alrededor tenía expuestos sus cuadros. Los miré todos, pero solo uno me llamó la atención. Eran 2 manos unidas por las muñecas que figuraban unas alas extendidas. Me dio la sensación de libertad. Le pedí a mi madre que me lo comprara, pero no quiso. Ni siquiera preguntó el precio y dijo, va, ¿dónde vas a poner eso si hay que ponerle el marco y todo? Yo miré de nuevo el cuadro y al chico. Me impresionó su tierna mirada y su sonrisa de satisfacción. Parecía complacerle más que me gustara tanto el cuadro al hecho de que lo comprara o no. Tardé mucho en olvidar esa expresión. Me pareció un ángel con esas alas que había pintado. Susana se detiene y pregunta, ¿estoy dando demasiadas explicaciones? Igual he de ser más breve. Le dice el periodista, no, nada de breve, así vas bien. Para reducir siempre estamos a tiempo, pero he de entender que ese chico
que vendía cuadros se trata de Christian? Dice ella. Sí, así es, aunque ya no le volví a ver en mucho tiempo. Lo que pasó en ese tiempo no importa, ¿verdad?, pregunta el periodista. Todo importa, pero ¿qué pasó?, dice Susana. Nada relacionado con él. Volvimos a Barcelona y seguí con mi vida cotidiana. Yo iba al colegio y recuerdo que todas las niñas andaban locas por Rafael, pero nada más. A Christian aún no le conocía a nadie. Pregunta el periodista. ¿Aún no cantaba? Sí, en sus grupos de juventud, pero yo no tenía ni idea. Fue unos años después cuando se dio a conocer como solista. Le escuchaba por la radio. Ponían sus canciones a todas horas y me encantaba. Esa dulce voz, esas palabras del sueño, aunque no le relacioné con ese chico del rastro hasta mucho después, en su segundo gran éxito. Le vi en una revista al pasar frente a una librería y aquella mirada me resultó familiar. Me hizo recordar al chico del rastro, pero aún así no asocié que fuese el mismo. Su aspecto era muy cuidado en las fotos y no le supe reconocer. No compré la revista, pero en el kiosco sí compraba los cromos, siempre esperando que saliese el suyo. Lo tenía repetido por muchas veces, porque con mis amigas cambiábamos los repetidos, todos menos los de él, que me los quedaba todos. Le pregunta al periodista. ¿Cuándo descubriste que se trataba del chico del rastro? Dice Susana. No recuerdo exactamente cuándo, pero salía mucho en una revista nueva que ahora ya no existe y hablaba de los cantantes de los 40 principales, sobre todo de los números 1, y un artículo hacía referencia a sus cuadros y a su venta en el Rastro de Madrid para subsistir hasta que le llegó el éxito, esa carrera ya imparable. Durante los próximos años me convertí en su ferviente fan. Compraba todo single de vinilo que salía al mercado, el long play. Debía esperar a que me lo regalasen para mi cumpleaños o Navidad. Mi paga semanal no daba para mucho en aquella época. Aún hoy en día guardo esa colección, algunos singles incluso con su precio, unas 100 y pico pesetas de la época. Con el tiempo iba subiendo, pero poquito. Susana se ríe y exclama. ¿Qué tiempos aquellos?, le dice el periodista. Sí, ¿cómo han cambiado las cosas en poco tiempo? Dice ella. Bueno, poco tiempo, 40 años, aunque ciertamente hemos avanzado con mucha rapidez. Pregunta el periodista. ¿Cuándo le conociste por primera vez? Me refiero ya como cantante de éxito. Dice ella. Yo tendría ya 12 años. Me hice socia de su club de fans en Barcelona. Organizaban reuniones para hablar de él y cenas, comidas y eventos con él. Me apuntaba cuando conseguía convencer a mis padres, que era casi siempre. Solía acompañarme mi madre, salvo cuando se trataba de un evento nocturno. Dice el periodista. Eras realmente joven. Dice ella. Cierto, pero me desvivía por verle. Pregunta el periodista. ¿Le hablaste de tu encuentro con él en el Rastro? Dice ella. Sí, pero mucho tiempo después. Las cenas y comidas eran con más gente y solo me limitaba a hacerle fotos, con una de aquellas cámaras con carrete limitado, que había que llevarlo a revelar y tardaban una semana en llegarte las copias. En una de esas cenas hice algo muy mal hecho. Cuando ya se iba, varias fans le bordeamos para acompañarlo a la salida. Puse la mano en su bolsillo y cogí lo primero que toqué. Era una caja de cerillas de publicidad, de esas con el palo de cartón. La publicidad era de una tienda de su pueblo natal y en el reverso de la tapa había un número de teléfono anotado con un bolígrafo. Dice el periodista. Me veo venir que llamaste. Dice ella. Así es. Primero llamé al número impreso, pero no me sirvió de nada. Después llamó al otro. No sé quién era el interlocutor, pero me inventé una historia que aún me pregunto cómo pudo creerme, más con mi voz de cría. Le dije que me diese el teléfono de Christian porque estábamos en el hotel y él se había llevado la mía por confusión y debía devolverle la suya. Maticé que yo ya tenía su número, pero que está en la agenda que se ha llevado él. Yo creo que al estar tan nerviosa con mi patraña, que hablé muy deprisa y apenas le di tiempo a reaccionar y me dio su número de teléfono fijo, ya que aún no existían los móviles. También me matizó que cuando hablase con Christian no olvidase recordarle que en cuanto le necesite que le llame. Le dije descuida, aunque nunca lo hice. Pobre chico, a lo mejor era un músico que buscaba su oportunidad o algo así. Su tono de voz desprendía entusiasmo, aunque nunca lo supe. Dice el periodista. Después llamaste a Christian. Dice Susana. Sí, pero siempre se ponía una señora que siempre decía, no se encuentra. Pregunta el periodista. ¿Algún día te contestó él? Dice Susana. Sí, no sé si por pesada, pero sí. Le dije quién era y fingió acordarse, pero estaba segura de que no. Le mencioné alguna de las actividades con el club de fans, la cena y el picnic del día de su cumpleaños. También le recordé mi regalo,
que pareció ser lo único que recordaba. Sería porque lo tendría por casa en cualquier lugar o vete tú a saber. Pregunta al periodista, ¿cuál fue el regalo? Un no me olvides de plata, con su nombre grabado. Ya sé que está muy visto y atrasado, pero en aquellos años era una moda que causó furor. Eran las primeras pulseras que se colocaba un hombre. Pregunta al periodista, ¿le llamaste más veces? Dice Susana, sí, pero solo cuando sabía que estaba en Madrid, ya que las actuaciones de aquellos tiempos eran 30 galas al mes, a lo largo de todo el país, en pueblos, pueblecitos, fiestas mayores, etc. Claro que solo en verano. Era una locura y un peligro también. Con el mal estado de las carreteras españolas, muchos cantantes murieron en esos trayectos. Susana hace una leve pausa y comenta al periodista, ciertamente así era. Así que lo vuestro comenzó por teléfono. Dice Susana, sí, lo cierto es que volví a mentir y lo pasé fatal. Pregunta al periodista, ¿qué nueva historia te inventaste? Dice Susana, no una historia, pero le metí en la edad. Le dije que tenía 18. Sí, 5 años más. Pregunta al periodista, ¿coló? Dice ella, sí, aunque tuvo sus dudas. Decía que mi voz parecía más joven. Pero yo respondí con naturalidad, ya lo sé, todo el mundo me lo dice, pero solo al teléfono, porque cuando me ven ya se nota que tengo 18. Y sí, coló. Pregunta el periodista, ¿eran frecuentes esas llamadas? Dice ella, la verdad es que la frecuencia era tan rara como nuestra relación. Pregunta él, ¿en qué sentido? Dice ella, nos pasábamos mucho rato al teléfono, más tarde otra vez. Me llamaba por la noche para decirme solo buenas noches. Por la mañana me preguntaba si había descansado y así muchos días y semanas. Pero de repente dejaba de llamar durante semanas, incluso meses, y no me decía ni hola. Los motivos aún los desconozco hoy en día. Pregunta al periodista, ¿nunca te dio una explicación? Dice ella, sí, pero no una explicación real, sino más bien una excusa. Decía que tenía mucho trabajo y estaba agobiado o cansado. Sin embargo, cuando teníamos comunicación, aprovechaba cualquier momento para llamar, antes de salir del hotel, incluso antes de iniciar la actuación desde la cabina de la misma sala. Dice el periodista, sí, actitud algo extraña. Dice ella, cierto, cuando quería sacaba el tiempo de la manga y cuando no, se olvidaba de mí. Pregunta él, ¿no te pidió poder veros? Dice ella, sí, pero entonces era yo quien le ponía excusas. Ahí es donde lo pasé mal, pero me estuvo bien empleado por mentir. Dice el periodista, pero si no hubieses mentido, no hubiese aceptado mantener esas charlas contigo. Dice ella, posiblemente. Pregunta al periodista, ¿de qué trataban esas conversaciones? Dice Susana, de todo un poco, de su día a día, de lo que había comido, del traje arrugado que tardaban en planchar, de alguna discusión con su agente, incluso con su familia, del griterío de las fans y cosas por el estilo. Aunque con el tiempo las relaciones banales se reducían y se volvieron más picantes. Pregunta al periodista, no me digas que hablabais de sexo. Dice Susana, bueno, un poco, más bien erótico y muy suave. A mí me daba una vergüenza terrible. Por un lado mi edad y por otro, en aquella época, el sexo era tabú. Pregunta él, ¿y tú qué hacías? Dice ella, hacía grandes esfuerzos por vencer esa vergüenza y seguir su juego, en un intento para que no descubriera que no era tan adulta como quería aparentar. Hablaba con mis amigas del colegio, sobre todo con las más mayores, en un intento por descubrir cosas. No me fue fácil, como ya te he dicho, en esa época hablar de sexo era tabú. Descubrí aquella cosa que se llamaba periodo cuando lo manché todo y mi madre me lo explicó. Claro que eso fue a los 11 años. Dice el periodista, algo que hoy en día ha cambiado mucho. Dice ella, afortunadamente, aunque ahora aprenden mucho, pero mal. Pregunta él, ¿qué quieres decir? Dice Susana, más bien es un tema de educación. Hay mucha información, pero se olvidan de utilizar el sexo con medida y sobre todo prevención. Y muchas veces es muy difícil solucionar un error. Pregunta el periodista, ¿te refieres a los embarazos no deseados? Dice ella, por ejemplo, claro que existe la pastilla del día después y el aborto, que antes se debía ir a Londres, pero también existe el anticonceptivo y el preservativo. También intentar evitar, ya que ahora hay medios, las infecciones y el SIDA, que en aquellos tiempos aún no se había descubierto o no existía. Creo que me estoy saliendo del tema. Si no voy bien, decídmelo sin reparos, que yo no me doy cuenta y... Le dice el periodista, descuida. Dice ella, a ver, ¿por dónde íbamos? Dice él, por las llamadas telefónicas. ¿Cuánto duró esa comunicación? Dice Susana, mucho, muchísimo. Pregunta él, ¿os llegasteis a ver? Dice ella, sí, pero no en la intimidad. Para eso aún pasó mucho tiempo. Dice él, descubrió entonces que tu verdadera edad no eran 18 años. Dice ella, no, a ver cómo lo explico.
Le iba a ver a todas las actuaciones de los alrededores. Me limitaba a hacerle fotos, me fotografiaba con él y le pedía un autógrafo. Como si fuese una fan más. En ningún momento asoció que yo era la del teléfono.